Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video para mi canal de aprendizaje de idiomas. Mi nombre es David y bueno, hoy les quiero hablar acerca de Link. Y bueno, si tú quieres empezar a aprender un nuevo idioma este 2026, a lo mejor quieres empezar a aprender inglés o mejorar tu inglés, o a lo mejor tú ya hablas inglés y quieres empezar a aprender un tercer idioma, a lo mejor quieres empezar a aprender alemán, a lo mejor quieres empezar a aprender japonés o otros idiomas. Link es una de las principales herramientas o plataformas que yo te recomendaría que utilizaras. Y bueno, la idea de este video es que aprendas a utilizarla, que la conozcas y aprendas a usarla. Entonces pues bueno, les voy a hablar acerca de Link y cómo funciona. Y bueno, lo primero es que te crees una cuenta. Esta es el interfaz de cómo funciona en el modo escritorio, ya sea que lo quieres hacer en tu computadora o en tu laptop, pero también está disponible la plataforma en celular, y ya sea que seas iPhone o Android, para cualquiera de los dos. En este caso pues yo voy a poner este video en mi computadora. Y bueno, les quiero mostrar cómo funciona. Tiene un montón de contenido. Es una plataforma bastante completa que se mantiene en constante actualización. Lo primero que te va a pedir es que crees una cuenta, que pongas un usuario, y te va a pedir que selecciones el idioma que quieres aprender. En este caso pues yo puse inglés para el ejemplo, pero puedes ponerle cualquier otro. Y en caso de que tú digas, bueno, yo ya seleccioné el inglés, pero quiero aprender quiero mejorar mi inglés, pero no sé, a lo mejor quieres aprender un nuevo idioma, le puedes picar aquí y te va a seleccionar toda la lista de los idiomas que tiene. Puedes aprender, por ejemplo, alemán. Están todos estos idiomas, ¿no? Alemán, francés, griego, hebreo, italiano, japonés, latín, que es un idioma de una lengua ya muerta, pero bueno, es tema para otro video. Portugués, polaco, romano, ruso, están pues los más populares o los más hablados. Árabe, pero también tiene esta lista de idiomas que están en desarrollo en la plataforma. Por ejemplo, el esperanto, que pues bueno, más adelante, luego haré un video acerca de este. Pero bueno, en realidad pues si quieres aprender de los más populares están todos. Y te voy a mostrar cómo es que funciona, ¿no? Tiene un apartado de importar contenido. Tú puedes importar contenido ya sea desde Netflix, YouTube, Prime. Y también tiene una forma como importar contenido, por ejemplo, audiolibros, libros, PDFs que tengas. Pero pues bueno, ahorita lo que quiero mostrarles es cómo funciona con un ejemplo de mini historias. Tiene una guía de cómo puedes ir aprendiendo desde cero. Por ejemplo, con las mini historias sería, por ejemplo, empezar a aprender con la primera, A1, perdón, sí, 1A, 1B, 1C. Y pues ahorita les voy a hablar de esto. También si tú dices, ¿sabes qué, David? Yo ya conozco algo de inglés, pero pues me quiero brincar todos. Aquí le puedes modificar. Mira, le puedes modificar el nivel y decir, mira, yo ya quiero escuchar un contenido que me recomiende contenido pues más para mi nivel, ¿no? A lo mejor tú ya eres un nivel intermedio o avanzado. O sea, aquí le vas modificando. Y tienes la guía de qué es lo que deberás ir haciendo, ¿no? En este caso pues yo le voy a dejar en el nivel principiante, pues para una persona que de verdad diga, yo no sé nada de inglés, David, ¿cómo puedo empezar a aprender? Te digo que tiene un paso a paso. Te vas aquí a esta parte de curso guiado y te va mostrando qué es lo que deberías hacer, ¿no? Todo el contenido que deberías consumir para el nivel principiante. A lo mejor terminas el contenido y dices, bueno, ya entiendo un poco, me brinco a la parte de principiante 2. Y dices, bueno, ya mejoré, intermedio, tiene contenido para todo, te digo, para que puedas ir mejorando tu inglés desde un intermedio, desde un principiante hasta un avanzado. Conversaciones TED Talk. Tiene contenido para todo, ¿no? En este caso pues te digo que yo voy a poner la muestra con unas mini historias, que sería lo primero que te recomendaría que hicieras si estás aprendiendo desde cero, porque la verdad es que las mini historias te ayudan muchísimo. Y bueno, voy a poner el ejemplo aquí con esto. Y bueno, Link es como una plataforma con muchas, que tiene un sistema como de modo gratuito, y también tiene el modo premium, y también el modo, de hecho tiene hasta modo premium plus. Y mientras más vayas, mientras mejor nivel tengas, pues hay cosas que te va beneficiando, ahí vas a poder hacer más cosas. Y pues el modo básico, el modo gratuito, te limita a hacer ciertas cosas, pero de todas formas por eso se la estoy recomendando, porque la verdad es que está bastante buena, incluso con el modo gratuito. Y les voy a mostrar cómo es que funciona, ¿no? Y bueno, lo primero que yo te recomendaría sería que esta plataforma se basa en el sistema de escucha y lectura. Entonces vas a practicar habilidades como el listening, el reading, pero también podrías practicar gramática si te pones más atento. Lo primero que yo te recomendaría sería que te fueras a esta parte de aquí abajo y le pusieras reproducir el audio.
vas a tener que escuchar toda la mini historia y después que te vayas al sistema de lectura. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, es el método que yo utilizo para aprender idiomas. Si tú escuchas primero, después, si tú lo haces al revés, primero haces la lectura, después te pasa como por ejemplo en las películas que dices, yo sí puedo entender el inglés, pero necesito poner los subtítulos, ¿no? Para poder entenderlo. Entonces la idea es de que primero hagas el listening y digas, ¿sabes qué? Logré entender esto más o menos y después hagas la comprobación con la lectura y ahorita te va a mostrar cómo es que funciona así. Entonces pues le picas aquí. Mike gets up at 6 a.m. every morning. He makes breakfast and drinks a coffee. He drives to work in his car. His work starts at 7:30 a.m. Bueno, digamos que ya te aventaste toda la conversación, ¿no? En este caso esta mini historia dura 31 segundos, hay unas que duran un poco más, unas un poco... Bueno, sí creo que todas duran más. Esta porque es la primera, ¿no? Entonces, reproduces el audio. Mike gets up at 6 a.m. every morning. He makes breakfast and drinks a coffee. Pues le puedes ir hasta mejorando la velocidad, ¿no? En este caso pues lo vamos a dejar normal. Mike is a cook. Pero bueno, digamos que ya te aventaste toda la conversación. Y dices, David, yo no entendí nada. ¿Sabes qué? Escuché más o menos, pero no estoy seguro de qué está hablando. Entonces le vas a picar aquí en esta parte de vista de página. Y te va a mostrar toda la lectura acerca de esta conversación o de esta historia. Y es lo que te decía. Primero, la idea es que primero escuches y digas, mira, sí, más o menos entendí. Entonces después hagas la comprobación con toda la lectura, ¿no? Y incluso, bueno, si tú estás en un nivel bastante principiante y dices, David, yo no entendí nada, ¿cómo le puedo hacer? Porque, pues no entiendo. Le vuelves a picar aquí, ¿no? Estabas en el modo oración, en el modo lectura, y te vas aquí a vista de oración, y te va a mostrar oración por oración de toda esta conversación, de qué es lo que quiere decir cada cosa, ¿no? Entonces, Mike gets up at 6 a.m. every morning. Entonces, pues, puedes escuchar oración por oración de toda la lectura. Y a mí lo que me gusta aquí es que tiene una traducción de cada palabra de qué es lo que significa. En este caso, pues yo le tengo en inglés, ¿no? Porque lo voy a cambiar. Le puedes poner a aprender desde el idioma que estás. Yo lo tengo en inglés porque pues yo estoy aprendiendo otro idioma. Pero pues, por ejemplo, si tú quieres aprender inglés y quieres pues ver la traducción de cada palabra. Entonces, por ejemplo, aquí my, pues ya sabemos que se refiere a esta persona. Pero pues aquí quieres saber, no, pues no sé qué significa gets up, ¿no? Que es un phrasal verb. Gets up, pues juntos significan se levanta, ¿no? Mike se levanta. Y pues a qué hora se levanta, ¿no? A lo mejor tú dices, bueno, sits, ya conozco un poquito, ¿no? Sits, pues se levanta a las 6 a.m., ¿no? Sits a.m. Y se levanta sits a.m. every morning, ¿no? Cada mañana. Y aquí vas a poder ver la traducción de todo el vocabulario que tiene esta oración. Entonces, incluso tú podrías decir, nada más quiero, no sé cómo se pronuncia esto y practicarlo, por ejemplo. Every morning. Y podrías practicar cómo se pronuncia cada una de las palabras. Entonces ya vas avanzando, ¿no? Vimos que al principio es... Gets up at 6 a.m. every morning. Y bueno. He makes breakfast and drinks a coffee. Entonces aquí vas a tener toda la oración y aquí vas a practicar palabra por palabra, ¿no? And drinks a coffee. Y bueno, entonces makes, él se prepara, ¿no? Makes. Y vas a escuchar, te digo, vas a tener toda la oración, toda la conversación, todas las oraciones y bueno, la traducción de cada palabra para que puedas aprender palabra por palabra la pronunciación y la traducción, ¿no? Y pues ya te la vas aventando toda. En este caso a lo mejor tú dices, bueno, ya practiqué toda la conversación, ahora pues sí, ahora sí ya me la aviento toda. ¿Ya acabaste todo? Entonces ahora sí dices, bueno, ahora sí quiero comprobar si sí entendí, ¿no? Entonces pones el listening completo. His work starts at 7:30 a.m. Digo, yo te recomiendo eso, que hagas primero el listening y luego compruebes con la lectura para que, pues la idea es que aprendas a entender el inglés sin siquiera ver los subtítulos. Y bueno, incluso aquí podemos ver que Mike gets up at 6 a.m. every morning. He makes breakfast and drinks a coffee. He drives to work in his car. His work starts at 7:30 a.m. Y te va guiando, Mike ¿no? is a cook at a restaurant. He makes food for hungry customers. The customers are from many countries.
They speak many different languages. Mike can meet many friendly people. Mike is happy when he talks to the customers. Entonces te digo, si tú de verdad estás en un nivel bastante básico, pues lo que tendrías que hacer es primero hacer el listening y decir, mira, oración por oración, y luego a lo mejor comprobar, incluso hasta hacerlo sin el audio, ¿no? Hacerte toda la lectura y en caso de que no, pues podrías hacerlo con palabra por palabra. Yo te recomiendo que lo hagas de esta forma como yo te estoy recomendando, porque como te digo que la plataforma maneja un sistema de premium y un sistema premium avanzado. Si tú le picas algo, pues tiene cierto vocabulario que puedes guardar. Entonces, lo voy a explicar un poquito más adelante, pero tiene ciertas limitaciones. Entonces, si tú lo haces de cierta manera que le piques a otro lado, pues te vas a limitar a poder usar la plataforma completa. Entonces, úsalo de esta forma. Pero bueno, vamos a hacerlo con ejemplo con otro idioma. Por ejemplo, le voy a poner aquí el coreano, ¿no? Lo puse aquí porque digamos que tú quieres aprender coreano porque se viene el Mundial 2026 y estás aquí en México y sabes que viene Corea del Sur a jugar contra México aquí a Guadalajara o a Monterrey, también va a ir a Monterrey, creo. O incluso a lo mejor bueno, también va a venir Sudáfrica, entonces quieres aprender francés, en este caso pues tengo coreano, ¿no? Pero podemos poner a aprender francés. Creo que Sudáfrica habla inglés y habla francés, entonces, bueno, yo quiero aprender un idioma que vayan a hablar ellos, ¿no? Pero pues en este caso, pues Corea del Sur se volvió bien, bien famoso porque van a venir a jugar aquí a Guadalajara. Pero pues en el caso que digas, bueno, a mí David, la verdad ni me interesa el fútbol, pero pues sí quiero aprender coreano, pues te digo que utilices Link. A lo mejor tú dices, hay gente que le gusta ver los K-dramas, creo que le llaman en Netflix, entonces pues podrás ver de ese tipo de contenido aquí. Digo que tiene contenido pues ya que ya está agregado y tú podrás importarlo. Y pues la gente, por ejemplo, que le gusta el K-pop, ¿no? Yo la verdad es que no conozco nada acerca de coreano. Lo agregué aquí para mostrarles cómo es que funciona. Pero bueno, lo vamos a ver con el ejemplo, ¿no? Entonces pues le picas aquí y te decía, lo primero que vas a hacer es pues ver el oración por oración, ¿no? Y pues bueno, le picas y 민수는 매일 아침 6시에 일어나요. te avientas todo el listening, ¿no? Te decía, te avientas todo el 일. listening. 민수는 요리사입니다. 민수는 매일 아침 6시에 일어나요. Y bueno, yo la verdad es que no conozco nada de coreano, te digo. Pero bueno, entonces vas a ir practicando oración por oración. Te pones aquí y dices, yo no entendí nada, oración por oración. 민수는 매일 아침 6시에 일어나요. Se me hace chido, no tengo interés en aprender coreano, pero hasta suena chido. Entonces, pues te digo, vas a aprender toda la oración. En este caso, pues si tú no conoces nada acerca de esto, pues tendrás que empezar a aprender vocabulario. Pero pues bueno, en esta parte, pues para eso tiene la traducción de cada palabra, ¿no? En este caso, pues Minsu. 민수는 Me imagino que está hablando acerca de la persona. Minsu는, y ves la pronunciación, ¿no? 매일 Y vas viendo la traducción de qué es lo que significa cada uno y qué significa esta traducción. A lo mejor en este caso yo, pues te digo, no conozco nada de coreano, pues se me hace como difícil, pero a lo mejor tú dices, no, yo ya conozco un poquito de vocabulario porque ya he estado estudiando algo de coreano. Pues a lo mejor te serviría a ti, ¿no? Pero por ejemplo, pues yo estoy aprendiendo otros idiomas, ¿no? Pero mira, aquí puedes ver la comparación. Mira, por ejemplo, 커피를 copy, así se pronuncia café, ¿no? En este caso, pues pones toda el... 아침을 만들고 커피를 마셔요. Entonces, pues haces tu sentido, ¿no? De él prepara café. Esto porque dice bebé, pues no sé, no me hace mucho sentido, pero 맞아요. porque no conozco el coreano. Pero por ejemplo, yo lo voy a poner en el chino mandarín, que es el idioma que yo he estado aprendiendo. Y a mí pues sí me hace algo de sentido, ¿no? Ya conozco un poquito de vocabulario. Entonces, me voy a regresar acá. Y bueno, 接着开车去上班。他早上7 ya 点 está un 半开。 poquito avanzada la conversación. 故事一：麦克是个厨师。麦克每天早晨6点起床，他先做早餐，然后 Entonces, yo ya me aventé toda esta. Entonces, por ejemplo,
dices, pues no entiendo qué está diciendo, ¿no? Y te vas a la primera, ¿no? Ahí. 故事一：麦克是个厨师。 Entonces, aquí, por ejemplo, yo ya conozco un poquito acerca de caracteres, así que, por ejemplo, yo ya la entiendo. Lo que te decía, por ejemplo, a lo mejor tú ya hablas inglés y quieres aprender otro idioma. En este caso, pues yo chino mandarín. Si tú quieres aprender coreano, le picas aquí en estos tres puntitos y yo ya sé inglés y la idea es de que aprendas un nuevo idioma sin la necesidad de tocar tu español para que no hagas traducción. Entonces, puedes cambiarle el idioma que estás aprendiendo, desde el cual lo estás aprendiendo. Entonces, por ejemplo, yo lo pongo desde el inglés. Y ya me muestra la traducción de todas las palabras en inglés, ¿no? Entonces, en este caso, pues... 故事 Gushi, pues ya sé qué significa historia, ¿no? Gushi, que es esto, la primera parte. Gushi, 故事一：麦克是个厨师。 Gushi, Maika, Shika, Shoushi. Entonces ya sé yo que Gushi Gushi. es historia y Gushi es uno, historia número uno, ¿no? Decía, pues tiene un montón de historias, entonces Gushi, y vas a ir avanzando, ¿no? Maika. 麦 Entonces, 克 está hablando de Mike. 是 She, pues Mike es. 个 En este caso, pues Mike es Mike es un chef o un cocinero, ¿no? Y pues ya puedes ir avanzando aquí en esta parte de la lectura. Pues yo lo que hago, te digo, me aviento todo el listening. 接着 Y en caso de 开车 que 去 digo, 上 ya 班 entendí, ya me aprendí 他早上 todas, 7 cada 点 una de 半开 las 始工 oraciones, 作。 pues ya le pongo 麦 aquí, 克 ¿no? 在一家餐厅做厨师， Que ya está un poquito 他 más 为 rápido. 肚子饿的顾客 Pero 做 incluso, 饭。 pues te digo, le puedes hasta 这些顾 modificar 客 la 来 velocidad. 自很多国家， Yo me lo aviento todo así 他们说着 en 不 este, 同 pero 的 porque ya 语 lo 言。 entiendo. 麦克可以遇到很多友好的人。 Y bueno, esa sería la forma. Creo que pues por no hacer el video súper largo, ¿no? Sería, a lo mejor tendría que ser un video de cómo hacerlo paso a paso porque un video completo de cómo utilizarlo, porque te digo, hay cosas que no deberías de hacer dentro de la plataforma para no limitarte, ¿no? Tiene cierto, si te fijas, tiene un sistema de recompensa, pero te digo, tiene el sistema premium donde solamente te va a dejar guardar ciertas palabras. Bueno, me voy a brincar eso. Y bueno, la idea es que si tú quieres aprender pues cualquier idioma, pues le vayas picando aquí, ¿no? Te digo que pues puedes aprender otros idiomas. A mí pues me gusta muchísimo hacerlo desde esta aplicación. Personalmente, si yo tuviera que pagar o si pagara una de las aplicaciones para aprender idiomas, sería esta. No pago ninguna y te digo pues lo utilizo en modo pues gratuito. Pero si yo pagara una aplicación sería esta de Link. No lo hago porque pues como ya les he mencionado, ahorita estoy también mejorando mi inglés en el programa Beca Los English Challenge. Entonces pues si yo la pagara no le dedicaría el tiempo completo o no la aprovecharía al 100%. Entonces pues por eso no la pago. Pero la verdad es que desde el modo gratuito también por eso se lo recomiendo, porque está muy buena para aprender idiomas. Les quiero platicar un poquito acerca de esta plataforma. Esta es hecha por el políglota Steve Kaufman, que es uno de mis políglotas favoritos. Esta persona pues ya habla más de 20 idiomas. Creo que empezó a aprender, tiene una historia bien chida, que empezó a aprender, hablaba nada más inglés y empezó a aprender creo que francés, y luego a sus 40 años, algo así, no me acuerdo toda la historia, pero ahorita ya habla como 20 idiomas, ¿no? Incluso creo que lo tiene aquí en su canal y está pues en todas las plataformas. Mira, lo puedes encontrar en Instagram, lo puedes encontrar en TikTok, y pues la idea es pues a lo mejor pues que le des seguir y pues que vayas llegando a tu algoritmo acerca de recomendaciones para practicar idiomas. Incluso aquí en su canal de YouTube tiene una guía de cómo utilizar completamente la plataforma. Te digo, la plataforma es de él y de su hermano. También su hermano creo que habla como 4 idiomas. Él habla 20 idiomas. Y tiene una guía completa de cómo utilizar la plataforma, ¿no? O hasta incluso, por ejemplo, cómo aprender coreano desde su plataforma. Ya tiene un montón de videos acerca de todos los idiomas que ha aprendido. Habla un perfecto español. Habla italiano, habla portugués. Y pues es uno de mis políglotas favoritos. Esto solamente era como para mostrarte acerca de, pues para no robarme los créditos, pues él es el creador de la plataforma. Pero bueno,
Esto creo que será todo por este video. La idea es de que te digo, si quieres aprender idiomas, si te gusta este contenido, pues le des seguir y te suscribes a mi contenido. Digo, LinkedIn son una de las principales plataformas que yo te recomendaría, pero pues voy a estar subiendo contenido acerca de otros de otras plataformas, otras formas como podrías aprender idiomas. En este caso pues te puse el ejemplo con el chino mandarín, que es el idioma que yo estoy aprendiendo, o con el coreano, pero pues tú puedes aprender cualquier otro. Y pues en estos días voy a estar subiendo contenido acerca de otras plataformas o otras formas como puedes aprender idiomas. Entonces pues sería todo por este video, y pues que Dios te bendiga y te cuidas.